Hola, buenos días. En primer lugar, quería agradecer a la organización de estas jornadas, agradecer a Nacho Escutia todo el trabajo que pues hace, y muchísimas gracias por invitarnos. También agradecer la presentación y pues nada, como han dicho, mi nombre es Inés de Vicente y hoy voy a exponer acerca de la crítica revolucionaria de Rosa Luxemburgo. La idea de hacer esta ponencia viene de querer trabajar el pensamiento de la revolucionaria marxista Rosa Luxemburgo. Es una pensadora que tiene múltiples escritos acerca del Día del Trabajador, del Día del Trabajo, esto es este próximo 1 de mayo, razón por la cual se han organizado estas jornadas. Además, considero su obra como reveladora para nuestro tiempo y es por ello por lo que he querido tratarla y traerla hoy aquí. Antes de entrar como tal en la propia materia de la ponencia, he considerado relevante introducir, al menos brevemente, la vida de Rosa Luxemburgo, que, como ella bien siempre tuvo presente, al final la teoría tan solo es un momento de la praxis política y eso es algo que creo que se puede ver reflejado perfectamente en su propia vida. Por lo tanto, más allá de hacer una exposición de su pensamiento, voy a introducirla a ella y a su vida. Nacida el 5 de marzo de 1871 en una ciudad del suroeste de Polonia, de lo que actualmente es Polonia, dado que en su momento era parte del Imperio ruso, nació en Zamość y desde una temprana edad tuvo una activa militancia desde propiamente el partido político polaco Proletariat, el cual tuvo que deshacerse, desintegrarse debido a persecuciones de sus líderes y condenas a muerte, penas de muerte de muchos de ellos, hasta que ella misma tuvo que huir a Suiza en 1889 para evitar su detención. En Suiza estudió en la Universidad de Zúrich junto a otras figuras socialistas, estudió filosofía, economía, historia, política y matemáticas de manera simultánea. Esto también se ve en sus propios intereses, los cuales sus principales intereses eran la teoría del Estado y la teoría de crisis. Tiene escritos como por ejemplo es la acumulación de capital y se llegó incluso a cartear con Lenin para debatir ciertas cuestiones al respecto de la teoría de crisis, tema que por cierto mencionaré al menos por encima más adelante en la ponencia. En 1898, tras su huida de Polonia y realizar sus estudios en Suiza, obtuvo la ciudadanía alemana tras casarse con Gustav Lübeck. Y es cierto que a pesar de vivir durante la gran mayoría de su vida adulta en Alemania, Rosa Luxemburgo permaneció siendo una de las principales teóricas de la socialdemocracia polaca. Junto con Leo Hojíšek, con quien estudió en Zúrich, fundó el Partido Socialdemócrata del Reino de Polonia. Y en Alemania participó activamente con el ala más izquierdista de lo que se consideraba el Partido Socialdemócrata alemán, hasta que en 1914 se opuso a la aprobación del partido a los créditos para financiar la Primera Guerra Mundial. Fue entre estos años, entre 1899 y 1914, cuando publicó las dos partes de una de sus obras más conocidas. Esto es Reforma o Revolución, que es la obra que yo trataré más concretamente en esta ponencia. Para entender la trascendencia y la implicación que tuvo esta obra en su momento, es necesario remontarse a 20 años antes de su publicación, esto es a 1878, momento en el cual el canciller Otto von Bismarck impuso una serie de leyes antisocialistas. En 1890 se impusieron incluso aún más leyes antisocialistas y, en consecuencia, miles de personas fueron arrestadas, cientos exiliadas y se llegó a ilegalizar toda actividad política. Fue en este contexto en el cual el Partido Socialdemócrata alemán se declaró revolucionario y se negó a asumir el camino parlamentario hacia el socialismo. No obstante, temiendo que pudiese llegar a aún más represión, los líderes del Partido Socialdemócrata se consideraron respecto a su programa y no lo consideraron tan revolucionario. En 1891 el programa en realidad se consagró aparentemente al marxismo y al consiguiente derrocamiento del capitalismo como su pensamiento oficial. Sin embargo, el partido, en última instancia, defendió una serie de prácticas que se correspondían con una época en la que la revolución no estaba en la agenda inmediata como quizás sí que lo podía estar en años anteriores. Eduard Bernstein fue uno de estos destacados teóricos del movimiento denominado como revisionismo o reformismo, en tanto que revisó
revisa las tesis del marxismo ortodoxo y es contra quien escribe Rosa Luxemburgo. Por lo que respecta a los revisionistas o reformistas, entre los que se encontraba Bernstein y contra quien escribe Luxemburgo, estos consideraban que el capitalismo había llegado a una etapa en la que ya no era necesario llamar a la revolución, puesto que entendían que se podían implementar las suficientes reformas sociales. Esto es, más derechos democráticos, más programas de bienestar social y así sucesivamente hasta que el tiempo transformase el capitalismo en socialismo. Recuerdo que todo este debate se tuvo a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Creo que todos conocemos lo suficientemente bien qué sucedió en el siglo XX tras que todos estos debates pues, se tuviesen, ¿no? Y esto es que llegó una de las crisis económicas más catastróficas que hemos tenido hasta el momento, además de 2 guerras mundiales que se saldaron con la vida de millones de personas. Actualmente también vivimos en un momento que creo que no nos es ajeno el hecho de que se nos prometan constantemente reformas sociales que vemos que en realidad nunca llegan. Vivimos también en un momento en que vemos que la juventud quizá esté en un momento más precarizado que nunca, cuando los precios de la vivienda están llegando a máximos nunca vistos, cuando también cada día es más complicado encontrar un trabajo digno y un salario digno con el cual poder subsistir. Que ya no vivir, y cuando cada vez también estamos viendo crisis económicas cíclicas que cada vez tienen menos tiempo de recuperación, una crisis ecosocial sin precedentes y también en cuanto a conflictos bélicos, pues bueno, qué decir, el conflicto en Ucrania, Rusia, el conflicto que cada vez se está agudizando más en Medio Oriente y el genocidio al que estamos atendiendo en Palestina. Por lo tanto, a mí una pregunta que me viene siempre a la cabeza, y no es que me venga, sino que en realidad me atormenta, es la pregunta de qué hacer cuando estamos atendiendo estas circunstancias, ¿no? ¿Qué hacemos mientras vemos que todo se desmorona? ¿Qué hacer, como cuando en un momento dijo Fredric Jameson, qué hacer en el momento en el que nos parece más fácil imaginar el fin del mundo antes que el fin del capitalismo? Pues considero que de alguna manera Rosa Luxemburgo nos responde a estas preguntas y nos ofrece pues al menos una serie de respuestas o una crítica a lo que aparentemente se nos muestra como una solución o una alternativa a este sistema. Estas respuestas o esta crítica tan pertinente se encuentran en sus escritos y considero que se condensan muy bien en Reforma o Revolución. Es por ello por lo que he decidido tratarlo en esta ponencia. También entiendo que de alguna manera estemos de acuerdo o no con la propuesta de Luxemburgo, esto es pues llegar a alcanzar una sociedad socialista o comunista. La crítica que ella hace en Reforma o Revolución a las tesis de Bernstein son reveladoras para nuestro tiempo y problematizan cuestiones que a priori parecen compatibles con una crítica anticapitalista y con el establecimiento de un sistema socialista. Sin embargo, una vez analizadas, suponen meras alianzas con el sistema. En pocas palabras, hace una crítica muy pertinente a nuestro tiempo y hace una crítica a lo que actualmente denominamos como socialdemocracia. Por lo tanto, Reforma o Revolución es un ensayo que consta de 2 partes. La primera publicada en 1899 y la segunda en 1908. La publicación es una respuesta a la publicación que hizo Edward Bernstein en 1899 de las premisas del socialismo y la misión de la socialdemocracia. Es una especie de, para quien conozca estas obras, Proudhon o Proudhon, como se quiera pronunciar, publicó la obra La filosofía de la miseria y hubo una contestación de Marx con La miseria de la filosofía de manera posterior. Por lo tanto, se siente un poco de la misma manera este diálogo entre ambos pensadores. Yo personalmente en esta ponencia tan solo me centraré en la primera parte de Reforma o Revolución, dado que al final la segunda parte es una extensión de esta primera. Y en esta primera parte, Rosa Luxemburgo estudia lo que ella denomina como el método oportunista, la supuesta adaptación al capitalismo que propone Bernstein, las posibles reformas sociales que se pueden llevar a cabo, qué es el militarismo y las consecuencias de prácticas de este revisionismo. El método oportunista es, en breve, la política que consiste en subordinar el objetivo final, esto es, la revolución o la toma del poder, a resultados inmediatos palpables. El socialismo científico, que es en donde se enmarca Rosa Luxemburgo, se erige sobre una serie de presupuestos. Uno de sus pilares básicos, sino el más importante, es la teoría del derrumbamiento. Es una teoría que se refiere a la idea de que el capitalismo contiene contradicciones internas que eventualmente conducirán a su colapso y a la transición hacia un sistema socialista o comunista.
Según la teoría marxista del derrumbe, estas contradicciones se manifiestan en formas como, por ejemplo, la explotación de los trabajadores, la sobreproducción, las crisis económicas cíclicas, además de la concentración de la riqueza en unas pocas manos. Con el tiempo, todas estas tensiones se intensificarán hasta el punto en el que el sistema ya no pueda sostenerse y se produzca un colapso. Según Bernstein, el ideario socialista no perdería nada de su fuerza si abandona esta teoría. De hecho, considera que cada vez será más complicado llegar a un derrumbamiento general del sistema capitalista dado el desenvolvimiento. Esto se entiende en el sentido de que el sistema va mostrando cada vez una mayor facultad de adaptación. Esta adaptación se manifiesta en, por ejemplo, la desaparición de las crisis generales y en la mayor consistencia de la clase media. Como consecuencia, resulta que al final, para la lucha práctica de la socialdemocracia, la actividad no debería encaminarse hacia la toma del poder político, sino a elevar la situación de la clase trabajadora e implantar el socialismo a partir de la ampliación progresiva del control social, así como cumplir gradualmente con el cooperativismo. A la manera de ver de Luxemburgo, Bernstein en realidad está en fundamental contradicción con lo que aparentemente él defiende, que es el socialismo científico. Luxemburgo dice que al final lo problemático en Bernstein es que pone en duda no la rapidez del luchar, sino el propio curso evolutivo de la sociedad capitalista y, por tanto, el paso a un orden socialista. Al final, Bernstein hace caso omiso a la teoría del derrumbamiento y afirma que el desarrollo capitalista no camina hacia este crack general económico y con ello no rechaza solamente la forma que adoptar la decadencia capitalista, sino la decadencia misma. De aquí surge un problema principal y es cómo y por qué razón en todo caso sería posible llegar al objetivo final de todos nuestros esfuerzos. Desde el punto de vista del socialismo científico que defiende Luxemburgo, se aprecia una necesidad histórica de la transformación social, debido ante todo que hay una anarquía creciente del sistema que lo arrastra a un callejón sin salida. Pero claro, si supusiésemos como Bernstein que el desarrollo no lleva al ocaso, entonces el socialismo dejaría de ser necesario objetivamente. ¿Qué suponen todos estos síntomas considerados por Bernstein como medios capitalistas de adaptación? Al parecer en el hecho que eliminan estas contradicciones del sistema, o al menos que las disminuyen. Según Bernstein, los cárteles, el crédito, los sindicatos son los que eliminan estas contradicciones del sistema, salvan a la muerte del sistema, y los denomina por ello medios de adaptación. Ahora bien, Luxemburgo y se plantea una pregunta, la cual a mí también me vino a la cabeza y yo creo que a cualquiera que se estudie este libro le puede llegar a la cabeza, y es ¿cómo pueden representar, llamándose los cárteles, el crédito, los sindicatos, medios de adaptación, asimismo representar las condiciones previas e incluso las condiciones preliminares, los comienzos de un sistema completamente opuesto al que supuestamente se están adaptando? Esto es al socialismo. Al final, Luxemburgo dice que sí, que efectivamente todos estos medios de adaptación pueden suponer condiciones preliminares del orden socialista, pero solo lo pueden suponer en un sentido abstracto, esto es, nunca en un sentido histórico, nunca en un sentido real, puesto que al final son hechos los cuales, dada nuestra idea de socialismo, sabemos que están ligados a él. Ahora bien, estos medios no solo acabarán con la transformación socialista, sino que la harán incluso innecesaria. Al final ella resume de muy buena manera todo esto que acabo de explicar, diciendo que al final lo que nos llega por este lado es una justificación meramente intelectual del programa socialista, o dicho más brevemente, una ordenación idealista del mismo. Entonces nos encontramos ante un dilema, ante el dilema que plantea el propio título de la obra. Esto es, o la revolución socialista se concibe como el resultado de las contradicciones del sistema, o por el contrario, al final, estos medios de adaptación son capaces de evitar el hundimiento. Al final, Luxemburgo define que el método oportunista, que entiende que defiende Bernstein, es el sacrificio del objetivo final ante los éxitos prácticos del momento. Es una política que consiste en subordinar el objetivo final a resultados inmediatos palpables y se trata de una política de circunstancias. En cuanto a la adaptación del capitalismo, los medios que define Bernstein como los medios de adaptación más importantes son el crédito, la mejora de los medios de comunicación y la coalición de las empresas. No trataré en profundidad estas cuestiones, dado que requieren al final de un análisis más económico. Ahora bien, es cierto que también Bernstein plantea una pregunta que a todos se nos puede venir a la cabeza, y es que si el crédito, los cárteles,
y eso, los sindicatos, como he mencionado anteriormente, no pueden dominar esta anarquía capitalista, ¿cómo es posible que vivamos durante periodos de tiempo en los cuales no se dan crisis comerciales? Quizá eso es una señal de que efectivamente el capitalismo realmente se adapta a las necesidades de la sociedad, y esto supondría que se ha superado el análisis de crisis que hicieron Marx y Engels en su momento. Lo que responde Luxemburgo ante esta cuestión es el hecho de que Bernstein critica toda esta teoría de crisis también partiendo del hecho de que no se cumplió el periodo de los 10 años que en su momento marcaron Marx y Engels acerca del periodo de crisis. Luxemburgo dice que marcar este periodo de 10 años simplemente era una comprobación de los hechos, los cuales no descansan sobre una ley natural, puesto que en economía no hay leyes naturales, sino que descansan sobre una serie de circunstancias históricas que permanecen ligadas al final a un momento de expansión del capitalismo que estaba en sus inicios. Las crisis al final resultan establecimiento de nuevas bases para el desarrollo del mismo sistema, dirá Luxemburgo. A este respecto también me parece muy interesante mencionar el trabajo, por ejemplo, del economista Joseph Schumpeter, creo que se pronuncia así. Es un economista que plantea un modelo económico que se contrapone a quizá la economía neoclásica tradicional, y él entiende que el capitalismo es un método de cambio económico y que nunca puede mantenerse estacionario. Desarrolla la noción del martillo de destrucción creativa, que lo considera el proceso mediante el cual el capitalismo revoluciona constantemente sus propias condiciones de existencia. Aquí vemos que las crisis se tornan con una interpretación distinta, pero que no las llegan a negar o que no llegan a concebir que no pueda llegar a haber más crisis dentro del sistema, como quizás sí que lo pudo ver Bernstein o afirmar, cuando, bueno, pues ya sabemos todos lo que pasó durante el siglo XX, a pesar de que, bueno, pues él hiciese esas afirmaciones, ¿no? Luego también podemos ver cómo las crisis, en incluso la teoría keynesiana y eso, en la economía contemporánea y posterior, simplemente tienen una interpretación distinta o se les dan una causa distinta, pero en ningún momento se llegan a negar, como quizá lo hace Bernstein. Luxemburgo dice que al final el esquema sobre la formación de las mismas, de las crisis que trazaron Engels en el Anti-Düring y Marx en el primer y tercer libros del Capital, es aplicable a todas las crisis en general, por cuanto descubre su mecanismo interno y sus causas comunes y profundas, no importando que estas crisis se repitan cada 10 o cada 5 o cada 20 o cada 8 años. ¿Cuál es entonces la ruta desde el punto de vista de Bernstein, desde la teoría de la adaptación, que puede llevarnos a la socialización? En esta parte, Luxemburgo no atiende al pensamiento de Bernstein, sino que atiende al pensamiento de Conrad Schmitt, y él entiende que los medios para la gradual implementación del socialismo son los sindicatos, las reformas sociales y la democratización del Estado. En cuanto a los sindicatos, la autora entiende que al final lo que consiguen es que la venta de la fuerza de trabajo se cotice al precio mayor que las circunstancias del mercado consientan. Al final, el servicio que hacen los sindicatos es permitir aprovechar a los trabajadores todas las posibilidades que el mercado les ofrece en un determinado momento, y vemos que al final las posibilidades que el mercado nos puede llegar a ofrecer son circunstancias que se escapan a la esfera de influencia de los sindicatos. En cuanto a las reformas, bueno, también decir de los sindicatos, que no se me olvide, que es que al final Luxemburgo lo que entiende es que los sindicatos se limitan en lo general a la lucha de salarios y a la disminución del tiempo de trabajo, y esto al final es regular simplemente una explotación capitalista dentro de las condiciones de mercado. Esto quizá tiene un poco de relación con lo que tú también has mencionado en tu ponencia acerca de la reducción de la jornada laboral y demás. En cuanto a las reformas sociales y la democratización del Estado, el Estado, Luxemburgo, pues entiende que no atiende a las necesidades de la sociedad, sino que simplemente atiende a las necesidades de la burguesía, de la sociedad burguesa, y al final el Estado, si ha de tomar decisiones en pos del interés general y el progreso social, lo hará únicamente mientras estos intereses y el desenvolvimiento social concuerden con los intereses de la clase dominante. En breve, al final, Bernstein y Schmitt solo apreciarían el presente débiles estadios iniciales, prometiéndose para el futuro una progresión infinita de reformas sociales a conseguir que quizá pues, nunca lleguen. En cuanto al militarismo, el militarismo ha llegado a ser imprescindible por cuanto interesa por tres razones. En un
un primer lugar, el militarismo se entiende como medio de lucha de los intereses nacionales, también como un medio de inversión y, finalmente, como un instrumento de dominación. Las instituciones, dirá Luxemburgo, que son tan solo democráticas por su forma y quedan en consecuencia y dado su contenido convertidas en un mero instrumento de las clases dominantes. Esto se manifiesta en el hecho en el que en el momento que la democracia muestra una tendencia a olvidar su carácter de clase, se convierte en un instrumento y su representación estatal sacrifica las formas democráticas. Esto quizá creo que se puede llegar a entender viendo pues, qué está sucediendo, por ejemplo, en España respecto al genocidio en Palestina. Podemos ver que la población está efectivamente en contra de este genocidio, sin embargo, de alguna manera se sigue financiando pues, al Estado de Israel de manera directa o indirectamente, a pesar de que propiamente los ciudadanos estemos en contra de este genocidio. Y también se puede ver en declaraciones del estilo que hizo pues, el 24 pasado de abril en el Congreso de los Diputados Margarita Robles, diciendo, por ejemplo, que invertir en defensa supone invertir en humanidad. Y también Josep Borrell en el Parlamento Europeo el 26 de marzo, cuando dijo que no podemos permitirnos que Rusia gane la guerra, de lo contrario los intereses estadounidenses y europeos se verían perjudicados. Aquí cabría preguntarse a qué intereses de qué europeos exactamente está atendiendo y qué orden y qué paz implícitamente se está defendiendo. Pero bueno, ahí es donde se puede ver la brecha que hay quizá muchas veces entre lo que la opinión de la población y quizá lo que al final los intereses del Estado pues defienden. Entonces, aunque la teoría de la implantación gradual del socialismo tiende a una reforma progresiva en el sentido socialista, porque esto es real, esto es lo que hemos visto, lo que decía en un inicio acerca de las reformas sociales y demás, que quizá en un sentido abstracto sí que las podemos ver ligadas a este socialismo, pero que al final, por la fuerza objetiva de los hechos, se desenvuelven en una dirección completamente opuesta. Y es que al final, pues, Luxemburgo dice que es un medio específico del Estado burgués que madura y agudiza una serie de contradicciones. Quería citar esta cita que me parece más jocosa de Luxemburgo, que dice así: la sugestión de Fourier de convertir en limonada el agua del mar por medio del sistema falansteriano fue ciertamente fantástica, pero la idea de Bernstein de transformar el mar de la amargura capitalista en uno de dulzura socialista, vertiendo a vasos la limonada reformista, además de ser de un dudoso gusto, no cede en fantasía a la otra. Bueno, pues qué decir, parece que a Rosa Luxemburgo no le gusta mucho la limonada, pero bueno, entonces, ¿cuáles son las consecuencias prácticas de este revisionismo? En la teoría bernsteiniana vemos que en la teoría, en cuanto a los fundamentos teóricos, lo que hace es desplazar el socialismo de nuestro programa, o sea, de la base materialista que tiene en un principio, para transformarlo a una base idealista. Realmente, ¿cómo se traduce esto en la práctica? Como he venido mencionando, al final se defiende la sindicación, la lucha por las reformas sociales, la democratización de las instituciones políticas. Entonces, lo que vemos es que quizá la diferencia no está en el qué, sino en el cómo llevar todo esto a cabo. Al final, dice que Bernstein, el carácter socialista de la lucha económica y parlamentaria, se encuentra precisamente en esta fe de una gradual influencia socialista sobre la economía actual, y al final colocamos las reformas sociales como un fin inmediato y único. Al final, las mejoras sociales jamás, en un mundo capitalista, llegan a tener actualidad ni eficacia. Dice Luxemburgo, se emplee la táctica que se emplee. Y la consecuencia inmediata será que, al final, tenemos una falta de fe en estas reformas sociales y se llega en un momento tranquilo donde actualmente pues, cierta gente se dedica al pacífico estudio de las soluciones a gusto de ambas partes para, al final, dice Luxemburgo, encomendar todo a la voluntad de Dios. Y al final, el socialismo no surge espontáneamente de las luchas diarias de la clase trabajadora y bajo cualquier circunstancia, se da solo de las contradicciones cada vez mayores de la economía capitalista y del convencimiento por parte de la clase obrera de la necesidad de que estas contradicciones desaparezcan por una transformación social. Para Bernstein, las crisis son simplemente trastornos de la economía que, si desapareciesen, permitirían un funcionamiento normal del sistema. Luxemburgo dice que quizá sí que son las crisis, unos trastornos, pero que son unos trastornos sin los cuales el sistema no puede caminar, no puede funcionar. Y al final, la economía vulgar busca en los fenómenos capitalistas incluso el contraveneno de los males propios de este sistema. ¿Qué hace
dice Luxemburgo respecto a Bernstein, en verdad, si no predicara a la clase trabajadora lo que es la quinta esencia de la moral burguesa, la reconciliación con el orden existente y confiar sus esperanzas en el más allá, en un mundo religioso más justo. Tras esta publicación y otras muchas, y por su activa militancia política, Luxemburgo fue encarcelada varias veces. También asistió a la Segunda Internacional Socialista y se opuso, como ya he mencionado anteriormente, a la Primera Guerra Mundial. Creo también junto a otras figuras como Clara Zetkin, que es la señora que la acompaña en esa diapositiva, la Liga Espartaquista. Rosa Luxemburgo tuvo una larga vida de una producción filosófica, económica y política, la cual finalizó por la orden de fusilamiento de los que en su momento fueron sus compañeros de partido. Fredrik Herbert, el cual además fue su alumno durante un tiempo, en ese momento líder del Partido Socialdemócrata, temeroso ante la inestabilidad política del momento y sus consecuencias, ordenó su muerte y su cuerpo fue enterrado en una fosa común. Rosa Luxemburgo, hasta el fin de sus días, se mantuvo firme ante la idea del cambio y de la transformación social. Y bueno, considero pertinente terminar esta ponencia leyendo un fragmento del breve texto que tiene de la idea del trabajo, dado que bueno, pues al final es la razón de la organización de estas jornadas, que dice así, y que además considero que se puede extrapolar bastante bien a nuestros días y a estos momentos en los que estamos viviendo. Dice: en este momento de locura armamentística y orgía guerrística, solo la voluntad decidida de la lucha de las masas trabajadoras, su capacidad y disposición para poderosas acciones de masas pueden mantener la paz mundial y alejar la conflagración mundial que nos amenaza. Y qué mayor que la idea del Día del Trabajo, la idea de la acción de masas resuelta como muestras de solidaridad internacional y como una táctica de lucha por la paz y el socialismo. Y ya está. Muchas gracias. Thank you.